Cuando usted escucha hablar de tiro, normalmente se asocia a algo que no siempre está muy bien visto. Pero, ¿y si les dijéramos que a nivel deportivo es uno de los deportes donde se prioriza como punto principal la seguridad? ¿Qué pensarían ustedes? Bien, para descubrir todo esto y mucho más, hoy tenemos como invitado de lujo a un campeón y uno de los grandes y mejores representantes del tiro práctico, llamado con sus siglas internacionales IPSC. Directo de las Islas Canarias, tengo el honor de presentaros en primicia, hoy aquí en nuestro programa Shooting Sport Spain, a Eduardo de Cobos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, de verdad es que es todo un honor tenerte hoy aquí y agradezco, que sé que tus compromisos son muchos durante todo el año y ahora nos contarás, pero gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer de verdad y darle las gracias por invitarme y hacerme partícipe de este programa y de esta serie de programas que van a sacar dedicados a los recorridos de tiro. Qué bien. Pues nada, mira, Eduardo, para empezar un poco en contexto y coger un hilo conductor para de los espectadores, ¿no? La gente que nos está escuchando, cuéntanos un poquito dónde vino todo esto, ¿no? ¿Cómo sucedió toda esta parte tuya, ¿no? Sí, bueno, yo empecé hace 33 años con los recorridos de tiro. Fue mi padre el que me inició, fue el que me impulsó. Él era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y había sido tirador de tiro olímpico antes que policía. Y me dio a mí también la oportunidad de iniciarme en este maravilloso, en este apasionante mundo. Fue él el que me impulsó. O sea, fue tu padre que un poco también el que marcó esta línea de mentoría, ¿no? Sí, de mentor. Sí, correcto. Qué bien. Eduardo, ¿quién has sido, aparte de tu padre, a nivel profesional? Entiendo que has tenido también cuando empezaste, porque entiendo que esto, ¿cuántos años aproximadamente comentabas? Sí, 33 años. 33 ya. 33, sí, he tenido muchísimos maestros, muchísimas personas que me han ayudado. De aquí en Barcelona empecé con la fábrica SPS, hace pues en los años, a finales de los 90. Ellos fueron con Diego Cruz en la dirección, fueron los que me apoyaron como tirador junior y fueron los primeros en apoyarme. Gracias a ellos pues pude hacer la Liga Europea de Tiro que había en aquella época. La verdad es que yo era un estudiante de Derecho, no tenía recursos y no tenía los medios para poder moverme por toda Europa. Ellos me mandaron también a Estados Unidos representando la marca, pero gracias a eso pude participar en competiciones a nivel internacional y medirme con tiradores a nivel internacional. Interesante. Sí. Luego la carrera sigue, ¿no? Entré en la policía y me seguí formando, viendo los dos aspectos que había y viendo cómo se podía compaginar, digamos, el mundo del tiro deportivo con el mundo del tiro profesional. Y la verdad es que hay muchísimas cosas en común, se deben los dos muchísimas cosas y yo digamos que he podido ver los dos lados de la moneda y nutrirme de esos dos aspectos, con Javier Pezzi en la Academia de la Policía de Madrid, con Heribert Betterman en Alemania, con Fran García en Estados Unidos. Con tiradores que en aquel momento eran mis referentes, pues siempre buscaba la manera de contactar con ellos para coger información, para recibir algún curso. Y siempre en aquella época no había internet como ahora, que puedes meterte en internet y tienes muchísima información. Y entonces, bueno, ibas escalando poco a poco, Era un camino mucho más lento que el de ahora. Y entrando en esto que comentabas ahora de cómo este cargo público, ¿cómo pasa un profesional, ¿no? Sobre todo de un cargo público, en este caso de policía, a ser y a convertirse en un tirador profesional, internacional y de élite, ¿no? ¿Cómo es esta transición? Sí, bueno, yo recibí la denominación de deportista de alta competición por el Consejo Superior de Deportes cuando en el año 98 España consigue su primera medalla de oro en un campeonato de Europa, que fue en Grecia. Ese año yo precisamente había recorrido toda Europa y sabía el nivel de los tiradores españoles y el nivel de los demás tiradores europeos. ¿No? Y durante el desfile
de inauguración de la competición se los dije, digo, señores, podemos ganar una medalla. Nadie me creyó, pero una semana después éramos campeones de Europa. Fíjate. Ahí ya tuve la denominación de deportista de alta competición y luego la he seguido perpetuando durante los últimos 20 años, 22 años exactamente, por campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, etcétera. Entonces, cuando yo entré en la policía ya era deportista de élite. Ya eras deportista. Exacto. Y ahí en la policía intenté mantener mi estatus siempre dirigido, mi formación y preparación fue más encaminada a la seguridad. Seguridad. Sí, al tiro profesional, pero nunca dejé el tiro deportivo, salvo ese periodo de academia, esos primeros años que tuve que aflojar un poco porque era imposible mantener el ritmo. En cuanto pude retomarlo, lo retomé y me encargué de hacer una galería de tiro en la policía. Estás, bueno, importantísimo también en este campo, ¿no? Efectivamente, y estuve los últimos años que estuve en la policía, antes de pasar a ser deportista profesional, estuve como instructor de tiro de la policía. Ah, qué bien, muy interesante. Entrando un poco ya en la parte quizá más técnica de entrenamiento, ¿cuántas horas le puedes dedicar para convertirte realmente en un tirador profesional? Sí, yo suelo separarlo en sesiones mañanas y tardes, no suelo hacerlo todo de seguido y pueden ser a lo mejor unas 3 horas de mañana y unas 2 horas por la tarde. Suelen ser 5 horas. Hay veces que a lo mejor son 4 y hay veces que a lo mejor son 6, dependiendo de los entrenamientos y de la planificación que tenga para la competición, sobre todo. Es decir, intento sobre todo que las competiciones pequeñas, locales, regionales, no me estorben al objetivo principal ni me acorten demasiado digamos, el rendimiento. A lo mejor llego a una competición local, una competición regional y digo, no he llegado como tenía que llegar, pero es que ese no es el objetivo. Entonces, sí es verdad que intento acortar cuando llego a una competición importante, pero normalmente pueden ser tranquilamente, ya te digo, 2 entrenamientos, 2 fraccionados, dependiendo de entrenamiento físico, entrenamiento técnico, entrenamiento táctico, y voy sumándolo todo. Es decir, yo digamos que un día puedo practicar tiro en el campo de tiro y por la tarde hacer entrenamiento en seco en casa con el láser, o al revés. Y luego sumarle a eso un entrenamiento de físico de pesas, un entrenamiento de natación, un entrenamiento funcional, etcétera. Siempre voy variando y buscando que haya un equilibrio en mi preparación física. Entrando en lo que comentabas de estas 3 parcelas de entrenamiento, has nombrado ahora lo del láser, ¿no? Esto lo he escuchado yo también en algún otro tirador. Cuéntanos un poco en qué consiste este entrenamiento. El entrenamiento, yo siempre he entrenado en seco. He sido un ferviente admirador y seguidor del entrenamiento en seco. Hay tiradores que no les gusta el entrenamiento en seco, pero yo considero que el entrenamiento en seco para el tirador de tiro práctico, de recorridos de tiro, es como la sombra para el boxeador y la kata para el karateca. Es decir, no le puedes quitar a un boxeador practicar sombra, ni le puedes quitar a un karateca practicar las katas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el boxeador se busca a sí mismo, el karateca trabaja la técnica sin estar pensando que está con un adversario, y en el caso del tiro en seco, pues es el momento en el que puedes unificarte, unirte con el arma, sin preocuparte del retroceso, del sonido, sin preocuparte de los impactos, sino simplemente buscar esa simbiosis entre tú y el arma, que al fin y al cabo es algo a lo que tú quieres sacarle el mayor rendimiento, como puede ser un jugador de tenis a su raqueta o un corredor a su vehículo. Entonces, el entrenamiento en seco es muy, muy importante. Si además al entrenamiento en seco le podemos añadir un láser, lo que hablábamos. Mejor imposible. Claro. Quieres decir que forma parte de un entrenamiento, le das un aire también como de fuego, de fuego. Es un término medio. Exacto. Es un término medio entre el fuego real y entrenamiento seco tradicional. Entonces le das una vuelta de tuerca más a tu preparación en casa, en la tranquilidad del hogar o en el lugar donde puedas practicar en la soledad. Sin estar preocupado por el sonido, sin tener que ponerte cascos, gafas de protección, sino simplemente concentrarte en tu instrumento deportivo, que en este caso es una pistola. Una pistola. Y en este sentido, la tercera pata que comentabas, que quizá ahora comentarás, entra una parte muy importante que es la parte física, ¿no? Para este deporte, y en tu carrera y para convertirte en un tirador de élite y profesional, de campeón, ¿se necesita estar en una muy buena forma física o qué nos puedes opinar? Sí, indudablemente. O sea, la forma física no solamente te va a afectar directamente a la efectividad o al resultado de cada prueba, sino que además te va a mantener en un estado físico bueno durante toda la competición, que pueden ser de un día, de 2 días, de 3 días o de una semana.
Entonces, directamente relacionado con la competición, una buena preparación física te va a dar una mayor velocidad, una mayor estabilidad y al fin y al cabo unos mejores resultados en cada una de las pruebas en que se divide la competición. Sí es verdad que hasta hace poco estaba bastante, digamos, el entrenamiento físico en el tiro deportivo estaba bastante, digamos, menoscabado en el sentido de que nadie quería hacer entrenamiento físico porque realmente no existe un deporte que tú puedas decir, voy a practicar este deporte, como puede ser, no sé, a lo mejor el CrossFit, alguna cosa de este tipo, para mejorar en el tiro deportivo. Es que no existe, es decir, tiene que ser un tirador o un instructor de IPSC, de recorridos de tiro, el que busque los ejercicios más adecuados para mejorar esas cualidades físicas que necesitas para los recorridos de tiro, que son características únicamente de los recorridos de tiro, que se pueden parecer a las de un jugador de tenis, que se pueden parecer a las de un practicante de artes marciales, que se pueden parecer en algún momento a las de un jugador de fútbol, pero no son exactamente ninguna de esas. Entonces hay que buscar esas técnicas, hay que buscar esos entrenamientos. Yo he estado muchísimos años intentando, digamos, equilibrar la balanza, porque no podía disparar la cantidad de disparos que disparaban mis oponentes o mis adversarios, y digamos, he creado mi propio entrenamiento, mi propio sistema de entrenamiento físico funcional directamente dirigido a la mejora de la cualidad física para el desarrollo de la actividad del tiro práctico. Entonces sigo desarrollándolo y sigo aprendiendo todos los días cosas de mí mismo, sigo analizando vídeos de todo el mundo y sigo viendo ejercicios que pueden mejorar esos entrenamientos para buscar la manera de coordinarlo con mis entrenamientos y que me ayuden realmente a mejorar mi velocidad, mi agilidad, las llegadas, las entradas, las salidas y todas esas cualidades físicas que tiene este deporte, que son muchísimas. It's all about humanity. El primer paso siempre al coger un arma es chequear su estatus. Abriremos la recámara y chequearemos que no hay cartucho en la recámara y que el cargador no está introducido, para luego disparar en seco y enfundar con seguridad.
por lo que veo y por lo que comentas, son muchísimas, tanto la parte técnica, funcional, bueno, al final la de tiro en sí, ¿no? Aquí, bueno, al final fuerza física. Total. O sea, es un conjunto, ¿no? Que para la gente también que nos esté oyendo, que sepan que es un deporte muy completo. Muy completo y muy complicado, muy complicado. Piensa que este deporte es el único deporte en el cual utilizamos las habilidades motoras finas. Es decir, las conexiones neuronales que existen entre el cerebro y las manos son las más complejas del cuerpo. Entonces, los demás deportes, por ejemplo, un jugador de tenis agarra la raqueta y intenta y trabaja la habilidad manual, es decir, de la pelota y la golpea. Pero, no sé, otro deporte, a lo mejor, que utiliza las manos. El golf. El golf, por ejemplo, también utiliza una gran coordinación, es un deporte muy, muy complejo. Pero nosotros trabajamos las habilidades motoras finas en situación de estrés, lo cual hace que este deporte sea totalmente diferente a los demás y nunca llegas a dominarlo del todo, y por eso cuesta tanto. Es decir, nosotros tenemos que empuñar el arma con una presión con la mano derecha, otra presión con la mano izquierda, otra presión en el dedo índice de la mano derecha, tenemos que controlar el seguro con el dedo pulgar, tenemos que controlar el botón de extracción del cargador con el dedo pulgar, tenemos que montar el arma con 2, 3 dedos, tenemos que coger el cargador con 3 dedos, y todo eso bajo estrés. Es decir, un pianista, por ejemplo, trabaja la habilidad motora fina, pero no trabaja bajo estrés. A un pianista no le ponen un timer y le dicen tienes que tocar la Sexta Sinfonía de Beethoven en 2 minutos y medio. 2 minutos estaría Empieza a estresado. tocar, ¿no? Al contrario, quizá a nivel, ¿no?, mental, seguro que es todo lo contrario. Exacto. ¿No? Y el piano, tocar el piano, por ejemplo, es una actividad que se recomienda muchísimo para niños pequeños porque aumenta enormemente la inteligencia de los niños. Es decir, el tiro práctico se puede decir con total certeza que es un deporte que te hace cada vez más inteligente. Y encima que tienes que dominar un instrumento deportivo que en principio tiene una cierta peligrosidad, lo cual va a incluir eso que te meta un estrés extra. Claro, aparte del estrés de competición, tienes el estrés de que lo que tienes en la mano no es una raqueta de ping-pong. Muy bien. Es un arma con la cual tienes que mantener una disciplina mental y un control físico que no tiene ningún otro deporte. Qué interesante. En línea a lo que estás diciendo, ¿qué le dirías, Eduardo, a un niño que nos está viendo, por ejemplo? ¿Y qué le explicarías a nivel de concepto de deporte, ¿no? En línea a lo que decías, ¿no? En línea de deporte, es que, vamos a ver, de mi punto de vista, también tengo que reconocer que estoy un poquito viciado. Creo que este es el mejor deporte que puede practicar un niño. Por la disciplina, por la agilidad mental, por el control físico y mental que te da. No creo que haya un deporte más completo que el tiro práctico. Eduardo, si tuviéramos que darle, en este caso, tuvieras que darle un consejo, ¿no?, a cualquier tirador de IPSC y con tu experiencia, tu expertise, tu know-how, vamos, todo lo que hayas conseguido y estás consiguiendo, ¿qué le dirías? A alguien que empieza nuevo, un tirador que es un novel, yo le diría que entrene, y cuando se canse de entrenar, que continúe entrenando, y cuando termine de entrenar, que continúe entrenando. Es decir, que entrene y que entrene. Es la práctica lo que hace que se desarrollen todas las habilidades que se necesita con un arma de fuego. Pero también le diría una cosa, y es que jamás va a salir contento del resultado de una competición. Este deporte siempre te deja esas ganas de hacerlo mejor, de esa comidilla, ¿no? Sí es verdad que todos hemos visto algún competidor en alguna competición que sale diciendo no, me salió fabulosa, he tirado mejor que nunca, me encanta, tal. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Que lo conoces y de cerca, ¿no? Es mentira. La sensación. Nadie sale totalmente contento. Siempre hay algo que mejorar en Efectivamente. Es un deporte que siempre te deja con ganas dice, bueno, he fallado en esto, voy a entrenar en esto. Y en la siguiente competición fallas en otra cosa. Y dice, bueno, pues ahora voy a entrenar esto. Y fallas en otra cosa. Y es como el borde de un plato que no tiene principio ni fin. Sí. Y siempre te vas a exigir más. Porque aunque hagas los cambios de cargador rápido y dispares rápido, va a llegar un ejercicio donde vas a hacer un cambio de cargador malo, y ya eso te va a dejar diciendo, pues voy a entrar en los cambios de cargador nada más. Es así. Hubo un vídeo muy bueno hace unos años de un tirador americano que hacía unos cambios de cargador espectaculares, rapidísimo, no voy a decir nombre, pero bueno. Total, que la casualidad que estaba la escuadra española y vamos pasando por delante de un stay en Ecuador, en el Campeonato del Mundo, en el 2003, quiero recordar que fue, 2004, 2005, hace ya bastantes años, y le dije a los compañeros, espera, que está tirando X. Bueno, hizo el peor cambio de cargador de la historia, se le cayó al suelo, cogió otro y digo, pero ¿y este es el del vídeo de...? Esa tensión, ¿no? Claro, es que incluso ese tirador americano que lo hacía espectacularmente rápido y fue un referente para todo, el típico vídeo que te mandas por WhatsApp a todo el mundo y tal, no sé si había WhatsApp en aquella época o por bueno, mail me llegó, sí. ¿sabes? Y lo veías 300 veces diciendo, wow, qué coordinación,
qué fluidez, qué perfección. Y En luego, aquel momento en Ecuador salió el cargador volante y tuvo que coger otro. coger otro, que Así ahí que- entiendo que ya perdió su tiempo. Sí, y- sí, sí, claro. Ahí súmale un segundo o 2 segundos más. Claro, eso ya te penaliza muchísimo y todo. Bueno, depende del ejercicio. Un segundo pueden ser 5 puntos o pueden ser 10. Claro, que esto ya es una parte quizá Depende más del hit técnica, factor. pero en función Sí, sí. del... hablando, y me ha ido muy bien que sacaras este tema, esta anécdota, hablando de esta parte quizá más mental, más psicológica, ¿no? ¿Cómo vive un tirador profesional esta presión? Porque tú ahora muy bien hablabas de que siempre como que queremos o queréis más o nunca estáis conforme, ¿no? Con lo que estáis haciendo. Entonces, ¿cómo se vive también esto? Porque... Sí, bueno, eso depende del carácter. Cada persona lo lleva de una manera diferente. Hay especialistas en el tema, ¿no? Hay psicólogos que son los que se dedican solamente al tema deportivo, ya lo sabes. Psicólogos deportivos que se dedican a escurriñar en cada deportista y a buscarle a cada deportista, digamos, sus mantras interiores para intentar solucionar estos problemas mentales que suceden. Es muy difícil, porque depende de la competición, depende del dónde, depende del cuándo, el estrés va variando, es totalmente, el estrés es relativo, como Es decía relativo, Einstein, ¿no? Sí, es sí, totalmente sí. relativo. En función de qué ojos lo Exacto, vemos, ¿no? Exacto, entonces es totalmente relativo. Tú puedes ver a un tirador que aparentemente te parece que está estresado y tal, y es su forma de tirar. Tira en tensión. Y hay otros que los ves relajados y dicen, tú, este está relajado, pero no, lo que está es acongojado. Está tirando... ¿sabes? Entonces, Más este es tenso. relativo. Ostras. El saber llevarlo es una cuestión de tiempo, es una cuestión de entrenamiento y nunca mejor dicho, de preparación mental para ello. Qué interesante. Perdóname, Eduardo, seguiremos con este tema quizá más psicológico-mental. Déjame hacer una pequeña pausa para nuestros Perfecto. oyentes y volvemos de seguida. Hasta ahora. Te toca a ti. Recuerden siempre, una buena protección visual y una buena protección auditiva. La forma correcta de introducir los cartuchos en el cargador sería introduciendo la parte de atrás
por la zona abierta de los labios para luego introducir el cartucho hacia detrás. De esta manera presionamos e introducimos los cargadores. Nos podemos ayudar también con el dedo pulgar, de manera que el dedo pulgar haga presión, la mano hábil introduce el cartucho y lo introduce hacia detrás, de esta manera. Vamos introduciéndolo uno tras otro. Seguimos aquí en Shooting Sport Spain y como ya lo habéis visto, tenemos aquí a Eduardo, seguimos en el segundo bloque, nos habíamos quedado en esta parte más mental, psicológica, que tan importante es en todos los deportes y más y concretamente en el deporte del IPSC. Seguimos con un gran campeón, Eduardo de Cobos. Eduardo, seguimos en línea lo que hablábamos antes. Hablabas de este estrés del tirador y es verdad que decías, ¿no?, que es muy importante y depende un poco del carácter o de la persona en este caso, ¿no? Pero si nos centramos, por ejemplo, en la competición en sí, tiene mucha relevancia, por eso que veas que en la competición pues hay algunos competidores que van avanzando en puntos y que a lo mejor se está la cosa jugando mucho en tema de segundos, puntos. Todo esto, ¿cómo lo lleváis? Sí, bueno, vamos a ver, una vez que has hecho tu periodo de preparación, tanto técnica como física, en la competición el factor mental podemos decir que es el 80%. Tranquilamente, el 80% de la competición depende de cómo seas tú capaz de gestionar tu estrés. Se puede entrenar, evidentemente, esto, te puedes preparar, pero necesitas experiencia, necesitas rodaje, necesitas rodar en competición, necesitas hacer competición. Y por eso recomiendo a mis alumnos que compitan, que hagan tiradas sociales, regionales, nacionales y que se muevan a otros lugares, que salgan de su, digamos, su zona de confort, que es su sociedad o su club o su campo de tiro, y que se muevan por otros sitios para que sientan ese estrés de salir fuera, para empezar. Y luego, evidentemente, cada uno se aplica el estrés que quiere. Hay quien quiere ganarle al compañero de trabajo, en el caso, yo he tenido esos casos, ¿no? Sí, sí. Hay quien quiere ganarle al del otro club, hay quien quiere ganar a algo. Siempre todos tenemos un objetivo, siempre. Y eso nos va a crear estrés. Y las expectativas que nos creamos y las expectativas que nos dan nuestros amigos, nuestros familiares en esa competición todavía nos crea todavía más estrés. Entonces, imagínate, ¿no? No ayuda. Exacto, no ayuda. Entonces siempre te encuentras algún tirador cuando llegas a la competición de ya llegaste, pues vas a ganar seguro y tal. Hay algunos, genera quizá más. Hay algunos que a mí al principio me generaba estrés porque decía, pues ya estoy creando unas expectativas de que voy a ganar, pues tendré que ganar, ¿no? Entonces hay gente a la que eso lo que hace es que le hace apretar más, como era mi caso, pero hay otros que les destroza. Eso destroza, a algunos les motiva, hay otros... Exacto, hay quien le da motivación, le da un poquito más de fuerza, y hay otros que eso le puede generar unas inseguridades y unas dudas que realmente cuando está disparando al blanco está viendo la cara del tío que le está hablando. Entonces, es como... es un poco relativo y hay que ver un poco en cada situación cómo manejar todo esto, ¿no? Y es una digamos que es una dimensión todavía que se tiene que trabajar muchísimo. Y la psicología deportiva sigue avanzando. Cada año salen ejercicios nuevos, cada año salen recomendaciones nuevas, y lo que antes era bueno, que era llegar a un sitio pensando soy el mejor, voy a ganar, pues ahora resulta que no es tan bueno, que te crea un estrés extra, y que lo importante es ir pensando en que tranquilidad, voy a hacer mi competición. Y al final, fíjate que es un poco lo que decías, ¿no? Es ver un poco cómo uno se siente en cada momento, porque también entiendo que puede ser también cíclico, ¿no? Puede haber una competición que uno mismo ya se sienta, pues quizá más motivado, o por circunstancias de la vida hay entornos o momentos que uno está con un sentido emocional pues quizá más bajo. Total. Y esto puede influir mucho en... Totalmente. Me gustaría entrar también, sé que has escrito un libro, que ahora veremos también en pantalla. Explícanos un poquito pues, en qué consiste, y ahora daremos 4 tips para si quieren nuestros espectadores conseguirlo. Bueno, este es el manual de alto rendimiento en tiro práctico. Lo escribí junto con mi compañero Alex Esteve. Y es, ahí lo vemos en pantalla ahora. Sí, es una iniciación para los tiradores. La verdad es que no había nada escrito en castellano, claro, sencillo, para que un tirador que comienza se pueda saltar esos 2 primeros años en los que va al campo de tiro,
está mirando, está preguntando. Bueno, también ahora la Federación Española ha puesto unos cursos de iniciación, ya que son de 20 horas. Entonces nosotros, por ejemplo, este manual lo estamos utilizando para los cursos de iniciación que estamos dando y también lo estamos utilizando para el nivel 1, digamos, de tiro práctico que se da y que hemos dado ya para la Universidad de Gerona. Muy bien. Entonces, utilizamos este manual a nivel básico, es decir, es una forma de acortar ese camino inicial y de que no se comiencen con errores, que muchas veces uno te dice una cosa, vas al campo de tiro, otro te dice otra cosa. Entonces hemos digamos, preparado este manual en ese aspecto, para que la gente se inicie bien, para que haya los primeros pasos, los primeros años en la práctica de los recorridos de tiro sea lo más correcta posible, porque de esos primeros años va a depender luego los grandes errores que luego son más difíciles de corregir, a nivel técnico sobre todo. Porque hablabas, y entrando en el libro, hablabas también que aparte de tirador, es training, es entrenador, y entiendo que, claro, esto es una fuerza, una base para poder cualquier persona adentrarse, ¿no?, en el mundo del... Correcto. ¿Cómo pueden conseguir tu libro? ¿Lo tienes en autolibro? Sí, el libro se consigue entrando a la página web de CIFE. ¿Vale? Y directamente tienes un link que te lleva a la librería y puedes obtenerlo online. Ahora os pondremos el enlace también aquí en pantalla por si estáis interesados. Eduardo, entrando por ejemplo otra vez en la competición, ¿está estipulado en cuánto te preparas para por ejemplo ir antes de una competición? ¿Sueles ir un poco antes? ¿Vas ya más concentrado un día después? Es decir, ¿cómo montas estas competiciones? Bueno, depende sobre todo de dos factores. Uno es el clima y otro es el horario. Es decir, cuando tengo una competición, por ejemplo, en Estados Unidos o la competición es en Tailandia, que nos encontramos con 10 horas o 8 horas de diferencia, a mí me gusta ir como mínimo con 3 días de antelación. Es decir, si puedo dormir en ese país, en ese sitio, 3 noches antes, es fabuloso. 2 noches antes, no está mal. 1 noche solo es terrible. Entonces el jet lag es uno de los mayores factores en este caso. Y otro es la temperatura. Es decir, cuando vas, por ejemplo, para el sudeste asiático, cuando vas para Tailandia, las temperaturas son realmente calurosas, la humedad es muy grande. También pasa a veces cuando vamos a Florida, competiciones en Florida son muy calurosas, hay mucha humedad y es bueno adaptarse al clima con, ¿no?, 2 días de antelación como mínimo. Digo, si puedo hacer 3 noches y la noche que llego y 2 noches más antes de la mañana de la competición, eso es fabuloso. Y ya durante esos 2 días me preocupo de hacer un entrenamiento de activación, un entrenamiento de aclimatación, hidratarme, etcétera, etcétera, e intentar acumular lo que tiene que acumular un deportista antes de una competición, que es horas de sueño. También hay que ir descansado, ¿no? Efectivamente, hay que ir descansado, bien hidratado y con una buena alimentación. Perfecto. Eduardo, me están comentando, no hay mucho tiempo más. Lo que sí que me gustaría hacerte alguna pregunta última. ¿Cuál de las preguntas que no te han hecho y que te gustaría que te hicieran? A nivel de tiro, claro. A nivel de tiro, bueno, la verdad es que hay muchas a nivel de tiro que puedan a lo mejor ayudar un poquito técnicamente. De todos modos, las preguntas que me has hecho hoy han estado bastante bien, bastante completas. Yo creo que como introducción a esta serie de programas va bastante completa, ¿no? ¿Qué es lo que suele preguntarme a mí? Te digo lo que me suele preguntar a mí un tirador, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaré en ser bueno? Ostras. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaré en ser bueno? Evidentemente hay muchos factores que hay, ¿no? Ahí hay algunos iluminados que le han dicho a la gente 1.000.000 de tiros. Ostras. Bueno, 1.000.000 de tiros no lo puede pegar todo el mundo. Bueno, son pero muchos evidentemente, tiros, claro. Si pegas 1.000.000 de tiros y los haces bien, desde luego que vas a terminar bien. Pero tengo casos de que lo han hecho y no han terminado bien. Claro, hay que hacerlos bien. Efectivamente, los tiros hay que vivirlos, hay que entrenarlos. Entonces yo he ido a campos de tiro donde la gente ni siquiera parchea los blancos. Tiran sin parchear los blancos. No, los tiros hay que parchearlos, y si tienes un delta hay que lamentarse por eso, y si tienes un Charlie, pues también, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que por lo menos 5 años. Unos 5 añitos en el... Exacto, 5 años bien dedicados, con buenos entrenamientos, formándote con diferentes instructores, cogiendo información y cogiendo, digamos, datos de diferentes fuentes, es el tiempo mínimo. Es el tiempo mínimo. Yo lo considero como una carrera, como estudiar una carrera. Sí, al final es 4 o 5 añitos para tener una buena base. Exacto. Y a partir de ahí, pues, como tú decías muy bien antes, mucho trabajo. Sí. Trabajar. Exacto. La diferencia de un médico, por ejemplo, es que un médico hace las prácticas al final.
nosotros podemos ir practicando mientras haces ese periodo de 5 años, puedes ir haciendo prácticas a nivel local, a nivel regional, alguna práctica nacional y seguir avanzando hasta competiciones internacionales durante esos 5 años para luego licenciarte como tirador y dependerá evidentemente ya de cada uno, ¿no? De cada uno, y luego ya si queremos conseguir algún máster y tal, luego ya eso ya es más trabajo aún. Dedicarle horas. Exacto. Dedicarle horas. No sé si querías añadir alguna cosita más, si nos está acabando el tiempo. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar muy rápida? Anécdota. Quizás a lo mejor interna cuando estabas en un stage que tuviste que sacar lo máximo de ti pues para salir de ahí. No sé si tienes... Bueno, la verdad es que anécdotas muchísimas. Me ha pasado de todo. Han sido 33 años en los que me ha pasado de todo. Me he caído, he tenido caídas en el ejercicio, me he levantado, me he peinado y he continuado. He tenido realmente interrupciones con el arma complicada. Pero bueno, una muy graciosa, por ejemplo, y fue precisamente también en Ecuador, fue que en el primer ejercicio de la competición, mientras pasaba de un stage a otro, porque era como un túnel que habían montado, la retenida de la pistola se me cayó. Perdí la retenida de la pistola. Y entonces, si se te cae la retenida... ¿Qué hace cuando se te pierde la retenida? Bueno, claro, aquí... nada. Si disparas puede salir por eso, todo volando. Todo, ¿no? Bueno, total, que eso probablemente lo más gracioso que me pasó. Evidentemente me paré. Entiendo que ahí, pues bueno, acaba ese ejercicio. Me paré, no pude continuar. El ejercicio eran 2 partes y lo dejé a la mitad porque vi cómo caía la retenida. Digo, pero ¿cómo es posible que la retenida saliera volando, no? Tienes que mecanizar el arma, claro, y hacer un juego con las manos, pero la retenida salió volando, total. Bueno, al final en ese mundial quedé cuarto, tampoco me fue tan mal. Bueno, fíjate, eso es que llevabas ya una ventaja importante, ¿eh? Esto es hay que decirlo. Sí. Para finalizar ahora sí, nos gustaría, Eduardo, que nos comentaras proyectos de cara ya al 21, este año que empezamos. Proyectos así más profesionales, cuéntanos un poquito los proyectos ya para finalizar. Sí, bueno, en el 2021 tenemos a nivel deportivo tenemos el proyecto del Campeonato del Mundo. Eso es el broche de oro del año 2021, que se traspasó del 2020 al 2021, así que ese es el objetivo para este año. Y evidentemente seguir promocionando lo que es la Asociación Internacional de Instructores que ha creado la IPCC a raíz de que el actual presidente Vitali Krúchim propusiera el crear esa asociación de instructores. Pues estoy conjunto con Alex Esteves también impulsando esa asociación para crear unos protocolos y unos estándares mundiales de seguridad en el manejo de las armas a nivel deportivo y a nivel profesional. Para todo el mundo. La verdad es que el año pasado fue bastante bien, formamos más de 400 instructores por todo el mundo y los protocolos son muy buenos, incluso lo hemos puesto en marcha también en la Academia de las Fuerzas Especiales en Española, y los comandantes que estuvieron en el curso las han llevado a cabo, y la verdad es que esos protocolos, esos estándares son muy sencillos, son muy fáciles de llevar y nos dará la posibilidad de que haya una información global y un trabajo global para que todo el mundo, sea del país que sea, tenga la misma formación inicial como tirador, y evidentemente luego se puedan hacer tiradores profesionales y con digamos lo que es el pro shooter, ¿no? Pro shooter, muy bien. Qué interesante, Eduardo, estaríamos horas y horas hablando contigo. Sí, la verdad que ha sido todo un placer y un honor, como te he dicho al inicio. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Te deseamos, cómo no, muchos éxitos, te seguiremos de cerca, bien cerquita. Y nada, muchas gracias. A ustedes. A vosotros, ya lo sabéis, gracias. Shooting Sport Spain, nuestro programa dedicado al IPSC. No dejéis, si os ha gustado, no dejéis de darle a la campanita, nos ayuda a todos, darle a compartir y sobre todo, como no, agradecer a nuestros sponsors, porque sin esto, este programa no hubiese sido posible. Gracias a todos y os emplazo hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Un placer.